Durante varios años recorrí la misma carretera. La conocía tan bien que podía anticipar cada curva, cada bache y cada tramo oscuro, incluso cuando viajaba de noche. Había una parte en particular que siempre daba de qué hablar, una curva, nada más. Pero por alguna razón, los accidentes ocurrían ahí una y otra vez. No sé cuántas personas murieron en ese lugar. Solo sé que cada cierto tiempo alguien volvía a mencionar otro choque, otra volcadura o alguna tragedia ocurrida en la misma zona. La gente contaba historias. Decían que aquel tramo estaba maldito, que se aparecían cosas, que por eso ocurrían tantos accidentes. Yo nunca les presté mucha atención. Siempre pensé que eran historias que nacían cuando un lugar acumula demasiadas desgracias. Hasta aquella noche. Regresaba a casa después del trabajo. Ya era noche cerrada. La carretera estaba prácticamente vacía. Recuerdo que iba manejando tranquilo cuando vi algo por el espejo retrovisor. Al principio pensé que era un trabajador. La ropa se parecía mucho a los uniformes que usan algunas cuadrillas de la CFE. Por eso no me llamó demasiado la atención. Pero había algo extraño. No estaba haciendo nada. Solo estaba parado, inmóvil, a un costado de la carretera. Seguí manejando y terminé olvidándolo. Sin embargo, unas semanas después volví a pasar por ahí y lo vi otra vez, en el mismo lugar, a la misma hora aproximada, parado exactamente igual. Aquello me pareció raro, pero seguí sin darle demasiada importancia. Pensé que quizá trabajaba en la zona, que tal vez esperaba transporte. Cualquier explicación me parecía más razonable que las historias que contaba la gente. Pasó el tiempo y seguí recorriendo aquella carretera. Entonces empecé a notar algo. Cada vez que veía aquella figura, ocurría lo mismo. La ropa parecía la misma, la postura parecía la misma, pero nunca lograba distinguirle el rostro. No importaba qué tan atento estuviera, no importaba si pasaba más despacio, siempre tenía la sensación de que del pecho hacia arriba solo había oscuridad, como si la noche se tragara esa parte de su cuerpo. Una noche ocurrió algo más. Vi tráfico detenido más adelante, patrullas, luces, personas reunidas a un lado del camino. Algo había pasado. Mientras avanzábamos lentamente, miré hacia la orilla de la carretera y vi a un hombre. Estaba de pie, sin camisa, cubierto de sangre, tenía la cabeza agachada y observaba una vela encendida en el suelo. No hacía nada más, solo miraba aquella vela. Recuerdo que me pareció una escena extraña, demasiado extraña. Unos metros más adelante, descubrí que había ocurrido un accidente. Una persona había muerto. No sé por qué, pero durante el resto del camino no pude dejar de pensar en aquel hombre y tampoco pude dejar de pensar en la figura que aparecía cerca de la curva. A partir de entonces, empecé a observar ese lugar cada vez que pasaba, ya no por curiosidad, sino porque sentía la necesidad de comprobar si seguía ahí. Y casi siempre estaba, esperando, inmóvil, como si jamás se hubiera movido. Pasaron los años, y una noche de lluvia ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. El asfalto estaba mojado, el sonido de la lluvia golpeaba el vehículo, y la visibilidad era peor de lo normal. Cuando me acerqué a la curva, miré instintivamente hacia el mismo lugar. La figura estaba ahí, pero esta vez algo era diferente. Estaba más cerca, mucho más cerca de la carretera. Sentí un escalofrío y por primera vez tuve la sensación de que me estaba observando. Seguí avanzando, intentando no pensar demasiado en ello.
Entonces escuché una voz tan grave que todavía hoy me cuesta describirla. No parecía venir de afuera, tampoco parecía venir de dentro del vehículo. Simplemente apareció, como si hubiera sonado junto a mí, y dijo una sola palabra. Sí. En ese instante, sentí algo que nunca había sentido. Se me entumió la cabeza, los brazos se me aflojaron. Sentí que estaba perdiendo fuerzas en las manos, como si fuera a perder el control del vehículo, como si algo me estuviera desconectando poco a poco. Y sin pensarlo, grité: ¿sabes qué? Te me vas mucho a fregar a tu madre. Yo no te maté. No sé por qué dije eso, no sé de dónde salió. Fue simplemente lo primero que se me ocurrió, pero casi de inmediato recuperé la fuerza. Volví a sentir el volante en las manos, volví a sentir control sobre el vehículo y seguí manejando hasta llegar a casa. Nunca regresé a buscar explicaciones. Nunca investigué qué era aquella figura. Nunca pregunté si alguien más la había visto. Pero cada vez que escuchaba sobre un nuevo accidente en aquella curva, recordaba lo mismo: la figura inmóvil, la ropa parecida a un uniforme de trabajo, la oscuridad donde debería haber estado un rostro y aquella voz. A veces me pregunto si todo tuvo una explicación, si el cansancio me hizo ver cosas, si mi mente unió historias que no estaban relacionadas. No lo sé. Lo único que sé es que durante años pasé por esa carretera y todavía hoy, cuando manejo de noche y veo una curva demasiado oscura, recuerdo aquel lugar y recuerdo a la figura que parecía esperar junto al camino.